estoy llorando ya. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué bello, Dios. Los amo, los amo.
acompañarnos en este llamado Itamori Journey, la música de Your Name. Somos Cuarteto Iris, prestigiosos invitados, y queríamos tomar una pequeña pausa para saludarlos, para agradecerles por su preferencia y por disfrutar junto a nosotros esta emotiva y linda película como es Un Gran Amor. Esperamos que estén disfrutando y esperamos que sigan acompañándonos en este viaje por la nostalgia y la emoción. Muchas gracias. Gracias.
maravilloso. Ay, bien malaga, ¿eh?
¿Lo está pasando bien? ¡Sí! Qué bueno que les haya gustado. Como los fanáticos de la película, asumo todos, se habrán dado cuenta, este es el momento en que la película empieza a mostrar sus verdaderas cartas, ¿no? Al principio era todo color pastel, todo una historia de amor romántica que hemos visto muchas veces, y en este momento es cuando la película dice, no, aquí hay mucho más pasando. Es el momento donde Taki y Mitsula intentan aprovechar esta oportunidad del cruel destino de intentar cambiar las celdas del tiempo según lo que nos cuenta la película, como si el destino hubiera dicho, no, fue demasiado cruel, le vamos a dar una oportunidad de cambiar todo el caso. Esta película ha tenido un manga que la originó, la película, y ahora este concierto que también intento homenajear. ¿Quiénes de ustedes han leído el manga? Mira, pero una manito, no esperaba muchas. ¿Quién ha visto la película? Oh. Entonces, eso, estamos en el momento donde la película cambia su matiz y estamos siempre a la espera de esta tensión de que vuelva aquella emoción tan grande que nos hará para siempre esta película. Sigan con nosotros en este lindo viaje. Muchas gracias. Estamos listos para llorar. Oh, Dios.
muchas gracias por sus aplausos, muchas gracias por su atención. Les voy avisando que vamos llegando al final de nuestro concierto ya. Ya la película va encontrando sus últimas partes. Pero antes, yo quería primero darle las gracias a Fanbox por permitirnos hacer todo esto y presentarle a cada uno de los integrantes de nuestra agrupación que en este momento ha dedicado sus oídos con tan hermosa música. Vamos a partir por la derecha de ustedes, con Cristian, nuestro afamado guitarrista. Un aplauso. Chica la guitarra, pero bueno. Siguiendo en el bajo, el soporte de todo este cuarteto y aquí nos apoyamos para poder tocar, Matías Toro en el cello. Seguimos acá con el violín segundo, el héroe olvidado de todo cuarteto de cuerdas, nuestro gran Ignacio Miripier. Al final de la cuerda se encuentra el violín primero, el gran líder, nuestro soporte también. Muchas gracias por trabajar con nosotros, al gran Jimmy Beas. Acá en Cuarteto Iris contamos con grandes invitados y una de las grandes estrellas no podría ser uno menos que Andrés Hernández en el piano. Y por último, quien les habla, Roberto Soto, la viola de este grupo, un gusto tocar con ustedes. Y también, para que sepan, el trabajo invisible de este grupo, un saludo a los arreglistas que han hecho posible esto. En este caso fueron Andrés, el que ha escrito la mayoría de la música que han escuchado, para que sepan de diversas. Quien les habla ha arreglado también parte de la música y junto a Jimmy Beas y Eric. Perdón, que no se puede encontrar hoy día porque las entradas están felizmente agotadas, pero eso, ese es el equipo de arreglistas que ha escrito esta música y ha hecho todo esto posible. Entonces, vamos hacia el final de la película. ¿Termina bien o termina mal? No lo sabemos, vamos a ver cómo terminamos.
decirle.